Seguimos en el capítulo de referentes y en cuanto a generalidad, los referentes dan lugar a otro mapa. Y esto metodológicamente es muy importante porque tiene que ver con lo que desarrollamos. Ustedes ahorita en el segundo corte, al menos incluyen y mencionan los referentes en el mapa. De ahí en adelante, empiezan a trabajar también el mapa separado de referentes, que es el que les voy a explicar ahora. ¿Por qué responde a un mapa los referentes? Porque el referente o los referentes en general es un asunto espacial, es un asunto de, insisto, dónde y cómo yo me ubico. ¿Dónde? Implican un dónde. O sea, un referente o un campo de referentes implica que hay un territorio. Pongamos esta hoja en blanco. Hay un plano, ¿correcto? O sea, aquí hay un campo. Yo estoy ubicado en ese campo. Entonces vamos a jugar un poquito acá. Y dentro de un campo estoy yo, ¿sí? En mi lugar de enunciación, cosa que ya hemos visto. Yo estoy acá, ¿correcto? Bien, ahí estoy yo. Pero yo no estoy solo, o no estoy sola, ¿sí? Alrededor, en ese campo que yo habito, que, ojo con lo que voy a decir, es espacial, no temporal. ¿A qué me refiero con que no es temporal? Me refiero a que el tiempo en la categoría de referentes es un tiempo más no lineal, ¿sí? Es un tiempo no lineal, es un tiempo más, no sé si quieren decirle circular, mítico, en fin, ya les voy a explicar por qué el tiempo no es lineal, ¿sí? Donde yo estoy, ¿y dónde estoy yo en este caso? Estoy en un lugar donde me enuncio en un proyecto, estamos hablando de un proyecto, ¿correcto? Ok. En la vida también podría ser, yo tengo referentes en mi vida, tengo quienes referencian con mi forma de vida y tengo quienes no son, de hecho son antirreferentes, que es otra categoría que algún día podríamos hablar. O sea, quiero decir, aquello que no es, aquel artista que yo no soy, aquel ser humano que yo no soy, aquel padre que yo no soy. Eso es un antirreferente que además, igual, aclararlo, define, por supuesto, por contraste, quién sí soy. Si te digo, yo no tengo nada que ver con esta persona, yo no soy esta persona, estoy diciendo soy esta otra persona. O por lo menos no estoy en ese campo, por tanto te doy una pista de donde al menos no estoy, para que me ubiques en los posibles campos donde podría estar. En este caso, el dónde refiere a un proyecto, puntualmente. El proyecto que estamos haciendo en este momento, yo estoy ubicado en un mapa. Yo no estoy solo en ese mapa porque eso no me lo inventé yo. O sea, yo no fui el primero que empezó a hacer un proyecto donde estaba involucrado el tejido, yo no fui el primero que hizo un proyecto donde estaba involucrado el cuerpo, yo no fui el primero que hizo un proyecto donde estaba involucrada la naturaleza, yo no fui el primer ser que se inventó el mundo, ¿sí? Yo vivo en un lugar donde cohabitan otras realidades. Y en ese sentido, entonces, vamos a poner no solamente este asunto espacial, sino la otra categoría, y esto es muy importante en cuanto a los referentes. Y un referente puede ser una persona, un artista, no un artista, sino que además podría ser una obra, un momento, un proceso, un producto, un colectivo, una realidad. Hay varias maneras de establecer referentes. Yo podría tener de referente a un escritor o a un libro. O sea, no tiene que ser necesariamente un ser y mucho menos en su totalidad, porque yo puedo decir que me referencio con tal artista, pero no con el artista en todo su recorrido, sino con un punto específico de su recorrido, o sea, con un momento. Lo demás realmente no tiene mucho que ver conmigo. Conflicto tiene que ver algo que hizo en un momento determinado, ¿correcto? O un colectivo, insisto, una película, un libro, en fin, en fin. Y ahí entonces establezco un mapa, ¿ok? Es un mapa que lo temporal, insisto, no es un asunto lineal, y ya les voy a explicar por qué, pero sí responde a una actualidad del proyecto. O sea, los referentes son todas aquellas realidades que dialogan con mi lugar de enunciación de un proyecto en el momento actual. Responde en el momento actual, no en un pasado. Si respondían antes y ya no, son antecedentes, no son referentes. Y eso suele caer en error. Bien, entonces yo aquí voy a decir que
Yo estoy acá y donde mismo estoy yo, aquí hay, en fin, no sé, muchas otras realidades que me rodean, ¿sí? Pues podrían ser muchas. Vamos a poner varias. Entonces, yo estoy trabajando, por ejemplo, en mi lugar de iniciación, donde estoy ubicado, vamos al mismo ejemplo, estoy trabajando cuerpo ritual performance. Dios mío santo, cuántas realidades, cuántas obras, cuántas personas, cuántas experiencias no hay en torno a mí que están trabajando cuerpo ritual y performance. Son hartas, ¿sí? Entonces, todas ellas me rodean, pero hay algunas más cercanas y otras más lejanas. Esa cercanía tiene que ver con la pertinencia. No son más cercanas porque sean más cercanas a mí en cuanto a que viven más cercanos a mi tiempo y a mi espacio. Vamos a poner un ejemplo. Alguien que, por ejemplo, vamos a poner 3 ejemplos. Alguien que es muy cercano a mí, trabaja conmigo, es un colega, en fin, un maestro de nombre Carlos Jara que trabaja lo mismo, trabaja cuerpo, ritual, y si bien trabaja la escena, lo trabaja, o lo teatral, lo trabaja desde el campo de lo performático. Y es muy cercano a mí, trabajo con él, es mi colega, es mi compañero, etcétera, etcétera, es muy cercano a mí, ¿sí? Pero que sea cercano a mí en el sentido del tiempo lineal, por eso decía que esto no es un tiempo lineal, y en el sentido incluso de lugar físico, porque tampoco esto es un mapa físico, no quiere decir que esté cercano a mí completamente. ¿Por qué? Por, digamos, cualquier cosa, porque sencillamente en este caso, digamos que este colega Carlos Araque, si bien está muy cercano a mí, en términos, insisto, espaciales, etcétera, 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 trabaja desde la representación y su lugar de enunciación. No digo que sea exactamente así, porque en el caso de Carlos Araque, pero bueno, desde el teatro, digamos. Y su lugar de enunciación en ese caso no es, en ese aspecto no es totalmente coherente con el mío. Entonces, yo voy a poner a Carlos Araque en este mapa, lo voy a poner acá, ¿sí? En este punto de acá. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, un personaje que sí es lejano a mí en términos, de tiempo lineal y en términos de geografía, ¿sí? Por ejemplo. Y es, insisto, pongamos el ejemplo, Joseph Beuys. No tiene nada que ver conmigo en el sentido de tiempo lineal y en el sentido de geografía concreta. O sea, Joseph Beuys era alemán, yo no tengo nada que ver con Alemania, nada. Y vivió una época distinta a la mía y murió en los 80s. ¿Sí? O sea, no es contemporáneo a mí. Sin embargo, es más cercano a mí porque en su lugar de enunciación la relación con lo performático, lo ritual y con el cuerpo es más coherente, esa relación con mi lugar de enunciación. O sea, es más cercano que en el caso de Carlos Araque, o por poner otro ejemplo de alguien que también ha trabajado justamente el tema de lo mismo, mismos aspectos, cuerpo, ritual, performance, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Puede ser José Alejandro Restrepo, por ejemplo. Tenemos también a Ana Mendieta. ¿Cuántos no tengo yo? Tengo un montón de gente. Entonces, Ana Mendieta es cubana, muy cercana, geográficamente, aunque no vive en Cuba en gran parte de su vida. En tiempo lineal no es muy cercana a mí, es más o menos lejana, pero en términos culturales es muy cercana, ¿sí? Pero quizás es un poquito más lejana que Joseph Beuys, no mucho, miren la distancia de acá a acá, es un poquito mayor que de acá a acá. ¿Por qué? Porque el lugar de enunciación de ella tiene que ver con la experiencia de lo femenino, experiencia que yo no tengo, aunque ella lleva lo femenino a un tema energético, se habla como cuerpo mujer, ¿sí? Y en fin, puedo mencionar un montón más. Dioscórides, que es un artista colombiano, bueno, María Teresa Hincapié, que también es colombiana, en fin. Y las relaciones que establezco con ellos, insisto, en tanto a cercanía
o distancia es una relación que está marcada no por la cercanía geográfica o temporal en términos de tiempo lineal, sino por la cercanía de pertinencia y de coherencia de diálogo. ¿Okay? Pero además yo puedo tener aquí, vamos a poner otro ejemplo, cualquier ejemplo. Entonces no voy a tener a un artista, sino que voy a tener un libro incluso, ¿sí? Un libro. Entonces, La Rama Dorada, que es un libro precioso y es un libro de Fraser, un antropólogo, pero entonces me parece a mí que La Rama Dorada es un referente, no es un antecedente, es un referente, ¿sí? Entonces también lo pongo por acá. Miren que aquí no hablo de una persona, sino de un libro, ¿sí? O puedo hablar de un colectivo o de una película, o puedo hablar incluso de alguien que viene de un campo distinto, del conocimiento, que es Mircea Eliade, y Mircea Eliade es un referente para mí fundamental en cuanto puntualmente a la dimensión conceptual y teórica de lo que es el ritual, fundamentalmente en ese aspecto. Entonces, pero es muy cercano, de hecho lo voy a poner bien cerquita, lo voy a poner por acá, ¿sí? Es este cuadrito que lo voy a poner por acá, bien cerquita, ¿sí? En fin. Y ahí me hago un mapa de referentes, ¿ok? Insisto, la cantidad no es más importante que la calidad ni que la pertinencia. Y vamos a un aspecto último ya para terminar con esta parte de referentes y explicar brevemente qué serían los antecedentes. Bien, vamos a un aspecto final. Vamos ya a terminar acá con el tema de referentes. Y vamos a un aspecto más importantísimo, y es el siguiente. La relación con los referentes. En pocas palabras, la relación con los referentes es una relación crítica. Ojo con esto, los referentes no son pequeños dioses. Eso pasa mucho en varios proyectos. El referente es un pequeño dios que yo reverencio o un pequeño gran dios que yo reverencio y que no puedo cuestionar en lo más mínimo, no puedo señalar ningún defecto de este referente. Eso es muy aburrido. La relación con los referentes es una relación crítica, o sea, de diálogo, de ir y venir. Entonces, una cosa muy interesante que yo diga, por ejemplo, vamos a poner a un súper referente, cuerpo, performance, ritual, listo, Marina Abramovic. Wow, Marina Abramovic, o sea, mucho nombre, ¿no? O sea, ¿quién cuestiona a Marina Abramovic? No, pues no hay ningún problema. Yo puedo decir como Marina Abramovic que tiene una relación, digamos, crítica. Entonces, es una relación de diálogo. El referente no es un corte y pegue, no es pegar un poco de nombres para que vean que, insisto, que hay muchos, que hay una gran cantidad de nombres que fortalecen el proyecto. No, yo puedo decir Marina Abramovic es un referente y puedo decir, bueno, ¿en qué coincidimos? Bueno, yo coincido con Marina Abramovic en la manera en que se acerca al performance y al cuerpo. Si siento que hay una suerte de ritualidad allí, si siento que hay una presencia del cuerpo, siento que hay una experiencia concreta del cuerpo, hay una realidad del cuerpo, y fantástico, genial, eso me conecta con ella. Miren, yo veo el cuerpo como lo de María Abramovic y la mirada la veo como la de María Abramovic, yo el lugar de enunciación y el punto cero y todos mis conceptos performáticos, muchos conceptos míos performáticos, están muy en coherencia con lo que plantea María Abramovic, pero, y ahí hay un pero, qué interesante, hay un pero, tengo un referente y tengo un pero con el referente. Eso no es ningún problema, eso no elimina el referente, eso está en una relación crítica con el referente, ¿sí? Pero hay una diferencia. María Abramovic aborda el cuerpo en soledad, y a mí me interesa el cuerpo relacional y social. ¿Sí? Ahí hay una mirada crítica, ¿sí? Hay una relación crítica con el referente, pero es un diálogo. Ojo con lo que voy a decir, por eso el referente no es un tiempo, decía yo, lineal, ¿sí? ¿Por qué no es un tiempo lineal? Porque puede haber sido, pongamos otra vez el caso de Joseph Beuys, pongamos el caso otra vez de Joseph Beuys. Joseph Beuys, artista alemán, murió en la década de los 80, o sea, no está vivo. Pero como esto no es un tiempo lineal, es un referente en tanto que aún plantea preguntas vigentes y me cuestiona, aunque ya no esté vivo. O sea, está vivo de alguna forma, ¿sí?
Si el referente no está vivo en ese cuestionamiento, no nos sirve como referente. ¿Sí? O sea, un referente, insisto, es una realidad con la que dialogamos de manera crítica, de manera viva, de manera activa, de manera vigente. Tiene que ser vigente y vigente con respecto a mi lugar de enunciación actual. Diferente a los antecedentes. Muy diferente a los antecedentes. Entonces vamos a la diferencia. ¿Qué son los antecedentes? Los antecedentes son, dos puntos, abro comillas, esto es casi que una categoría bien establecida, son todas aquellas experiencias previas al momento actual de mi proyecto. Pero que fueron, ojo con lo que voy a decir, imprescindibles para que yo llegara a este momento actual de mi proyecto. O sea, si no hubiera hecho yo tal cosa, no hubiera llegado al momento de mi proyecto. Si no hubiera yo leído tal cosa, no hubiera llegado al momento de mi proyecto. Por tanto, los antecedentes sí son un tema temporal prácticamente lineal. O sea, ya vamos ahorita a hacer un esquemita sobre eso, ¿sí? Pero además se divide en dos que podríamos llamar categorías. Es la que se refiere a la producción propia, o sea, si hay antecedentes que tienen que ver con lo que yo he hecho o con las experiencias que he tenido, entonces vamos a más bien a corregir esto. Hay dos dimensiones posibles, la propia y la contextual. La propia puede referirse a producción, pero también puede referirse a experiencias. O sea, yo actualmente desarrollo un proyecto sobre migración y demás, el cuerpo migrante, en fin, porque como antecedente salí de Cuba. Si no hubiera salido de Cuba, no hubiera pasado lo que está pasando ahora. Seguramente que no, seguramente que estaría trabajando otra cosa diferente. Eso es un antecedente muy importante. Pero si yo nunca hubiera hecho un proyecto que hice de performance y recorrido de migración, que me permitió descubrir algo fundamental para el proyecto, pues no hubiera llegado a donde llegué hoy. O sea, los antecedentes no son la historia de nuestra vida, porque uno ve a veces proyectos que cuentan desde la primera vez que hizo un dibujo hasta todo. Y hay que saber seleccionar, igual que en el referente, hay que saber seleccionar. Es aquello que es pertinente, es aquello que tuvo que pasar para que llegara al punto en que estoy ahora, sea en términos de experiencias o de producción. Eso dentro de, insisto, la categoría de lo propio, ¿sí? De lo que tiene que ver con mi experiencia propia, ¿ok? Y en la contextual, ya no me refiero a lo que yo he producido, sino que me refiero a lo que me rodea y a producciones ajenas a mí, o sea, que otra gente haya hecho. Entonces, si yo no hubiera leído tal libro, no hubiera descubierto algo fundamental para el momento de todo mi proyecto, si no hubiera ido a tal muestra, si no hubiera visto tal película, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa, la diferencia fundamental con el referente es que fue una experiencia pasada que en estos momentos ya no es vigente. O sea, yo no sigo leyendo ese libro, ya yo salí de Cuba y no voy a salir de Cuba 1000 veces porque ya no estoy en Cuba. En fin, ya yo produje lo que produje, yo hice ya ese dibujo y lo hice ya, no lo estoy haciendo ahora. O sea, en estos momentos ya no es vigente, pero fue importante para llegar a este momento. Ahora bien, hay antecedentes que pueden convertirse en referentes. Quiero decir, es algo que pasó, fue importante en aquel momento y lo sigue siendo aún. O sea, todavía es importante. ¿Sí? Esta parte de antecedentes es sencillamente lo que ustedes ya tienen en la autoetnografía, que es parte del proceso de metodología proyecto que hemos estado mirando. O sea, si miramos nuestra autoetnografía, ahí están los antecedentes. Punto. ¿Qué hay que hacer? Seleccionarlos. Y los referentes es quizás lo que no tenemos aún muy claro, pero como ya tenemos un lugar de organización, tenemos un mapa, lógicamente, vamos a poder encontrar los referentes, descubrir los referentes. Y ya que hablé de mapa, vamos a un último punto con respecto al mapa.
Tenemos entonces, volvemos al mapa que ya hemos visto 1000 veces y tenemos entonces, ya sabemos, una dimensión conceptual en el mapa, ¿correcto? Que se basa en que hay un sol central y que ese sol lo rodean unos planetas, en fin, y unos satélites, en fin. Esa es la dimensión conceptual. ¿Por qué? Porque aquí lo que vimos fueron los conceptos fundamentales, pero no hablábamos de, por ejemplo, cómo se resuelve. Entonces, ni hablamos de referentes ahí, ¿ok? Solo de elementos conceptuales centrales importantes en mi mapa, con todos sus satélites. Ya eso ya lo habíamos visto, con todas sus relaciones, en fin, ¿sí? Ahora bien, yo necesito agregarle las otras dimensiones, que es la dimensión del cómo, que vamos a ponerla no como particular, sino como general, la dimensión del cómo. Estaría por acá la dimensión del cómo. La dimensión teórica, que ahora se las voy a explicar, la dimensión de antecedentes y la dimensión de referentes, ¿sí? Eso es lo que va a rodear mi mapa y lo va a completar, ¿ok? Ahora bien, igual se mantiene la misma base, el mismo sistema donde dijimos todos los elementos del mapa deben estar conectados de alguna forma. El que no esté conectado quedó por fuera, ¿sí? O sea, tienen que estar todos conectados. Si no está conectado es que no pertenece a este proyecto. Ese principio se aplica a todas las dimensiones del proyecto y lo explico. Como mismo está conectado el centro con los planetas con los satélites. Pongamos el ejemplo entonces, el cuerpo está en el centro y el ritual acá, entonces el cuerpo y el ritual tienen que conectarse, el ritual tiene que conectarse, por ejemplo, con ritual de tierra, ¿sí? Por ejemplo. O sea, no hay ningún punto, no hay nada en el mapa que pueda estar desconectado. Todas estas relaciones deben estar conectadas. Todas tienen que estar conectadas unas con otras. Si no hay conexión, pues sencillamente quiere decir que ese elemento no es coherente en este mapa, por tanto no pertenece a ese mapa. Y por supuesto que ya decíamos que están las conexiones no solamente centrales, sino también periféricas, ¿sí? O sea, de lado con lado, ¿sí? Y así, todo esto está interconectado, no hay ningún punto del mapa que esté por fuera. Y eso es muy importante en el mapa. Lo mismo pasa con las demás dimensiones. Significa eso entonces que yo tengo también, digamos que aquí está la dimensión, vamos a poner acá la de referentes, ¿sí? Entonces, en la de referentes, insisto, hay también un mapa. Entonces vamos a convertir ahora esto en un mapa, ¿ok? Entonces los referentes son un círculo grande que tiene dentro también otros circulitos. ¿Qué está en estos circulitos? Lo que ya les dije, los referentes, el mapa de referentes. Entonces, en este círculo puedo colocar a Mendieta, en este círculo puedo colocar a Joseph Boy, en este círculo coloco a Mircea Eliade y aquí coloco el libro La rama dorada de Fraser. Esos son mis referentes, ¿sí? Por poner cualquier ejemplo. Cada uno de estos referentes tiene que estar conectado con algún aspecto del mapa, si no, no sirve de referente. Esa es la esencia. Insisto, si es uno, es uno. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que si yo hablo de Joseph Beuys, es porque, por ejemplo, acá yo tengo, de centro tengo el performance, por decir algo, y aquí tengo el artista chamán, uno de los círculos. Entonces ahí es donde digo, ah, caramba, Joseph Beuys me sirve como referente porque se conecta con la parte de artista chamán, ¿sí? Entonces, si aquí tengo, por ejemplo, ritual y aquí tengo ritual con relación a la tierra, ¿sí? El ritual se conecta a la tierra. En este círculo tengo ritual, aquí tengo tierra, el ritual se conecta con la tierra y conecto después el cuerpo que estaba por acá con la tierra. Entonces tengo un referente muy importante, es Ana Mendieta.
¿Con qué se conecta la viñeta? Pues se conecta entonces con ese círculo de acá, con la Tierra. Y así, ningún referente puede estar por fuera, todos tienen que estar conectados con algún punto del mapa, ¿ok? En cuanto a los antecedentes, es exactamente lo mismo. En cuanto a los antecedentes, entonces yo tengo acá distintas experiencias que me han marcado a mí y que fueron importantes, ya dijimos, propias o no, para llegar al momento actual de mi proyecto, ¿correcto? Esos son los antecedentes, experiencias anteriores que fueron necesarias para llegar al momento actual de mi proyecto. Entonces aquí tengo los antecedentes y aquí tengo una experiencia, un libro que he leído, tengo otra experiencia, no sé, un dibujo que hice, tengo otra experiencia, salí de Cuba, tengo otra experiencia, propia o ajena, una película que vi. En fin, la misma pregunta, porque todo en el mapa tiene que estar interconectado, todo en el mapa tiene que estar interconectado, nada del mapa está por fuera. La misma pregunta, estos antecedentes, ¿con qué parte del mapa van a encajar? Entonces yo salí de Cuba y tengo acá un círculo, por ejemplo, que habla de la migración, entonces va con la migración, ¿sí? Tengo el performance en un círculo y aquí tengo también entre los antecedentes una experiencia que tuve con el performance, entonces ese va con el performance, que quizás es el de acá, no sé, o el del centro, va con el performance. Y así, cada antecedente se conecta con algo dentro del mapa en la parte conceptual. O sea, si tengo una experiencia que me marcó, es porque se conecta con algún aspecto del mapa. Si tengo una experiencia que me marca actualmente, que son los referentes, es porque se conecta con aspectos del mapa. Aquí tenemos la dimensión, por ejemplo, del cómo. Y aquí hay algo muy importante que tengo que aclarar. La dimensión del cómo prácticamente que repite este mapa en una cuestión más, digamos, micro. Entonces, ¿cómo lo repite? Digamos que los cómo, pongamos el mismo ejemplo. Yo trabajo performance, pero en performance yo mezclo varios lenguajes. Trabajo instalación, trabajo video, trabajo dibujo, por ejemplo, en fin. Pero ¿cuál de todas esas es la principal? Entonces yo diría que es el performance. Pongo acá entonces performance y está rodeado por otros, digamos, otros modos de hacer, ¿sí? Pero que complementan el performance. Si pongo de centro dibujo, pues ya es otro cómo, ya es distinto. Yo puedo poner el dibujo o puedo poner de centro la instalación, por ejemplo. ¿Sí? Así haya performance, pero es importante la instalación. Entonces pongo instalación y con esos los elementos que lo rodean, ¿sí? La fotografía, el dibujo, ta. Lo mismo, exactamente igual. Esto tiene que encajar con algo de acá. Si yo utilizo acá, por decir algo, el video, por poner un ejemplo, quizás es porque acá tengo alguna parte que tiene que ver con memoria o que tiene que ver con tiempo, ¿sí? Entonces conecto el video con esa parte. En fin, que hay que conectar el cómo con la parte central del mapa. Ya estos elementos prácticamente los tenemos, solamente hay que organizarlos.